Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer tenerles en Deja que hable tu alma. Gracias por acompañarnos siempre y estar ahí, aunque pasamos estos momentos un poquito con la tecnología, pero bueno, al final conseguimos siempre, ¿ah? Aunque nos cuesta un poquito a veces. Os voy a presentar a nuestra invitada de hoy, medium, médica intuitiva y sanadora ancestral, con grandes experiencias espirituales transformadoras. Cecilia Charpote, bienvenida. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, así que un honor. Les saludo a todos con una gran gratitud. Gracias. Cecilia, ¿cómo influyeron tus experiencias cercanas a la muerte desde temprana edad en tu desarrollo como medium y sanadora ancestral? Bueno, desde pequeña tuve varias experiencias cercanas a la muerte en el sentido de que me quedaba sin oxígeno, me quedaba sin aire, ¿sí? O sea, sabía que no pertenecía aquí, que tenía ganas de irme y pasaban sucesos que no lograron encontrar los médicos hasta, digamos, llevarme hasta neurólogos, pediatras y pasar por diferentes estudios, en donde mis sucesos comenzaban con una falta de aire y me quedaba entre 15, 20 minutos sin oxígeno y sin aire, y que no se comprendía ni se comprende el día de hoy dentro de la rama de la neurología, ¿sí? Entonces iniciaron diferentes estudios, diferentes sucesos. De ahí fue que fui comprendiendo que bloquearon muchos aspectos en mí, porque eran estados en donde yo me sentía conectada totalmente dentro de todo lo que es la parte espiritual. Y también veía, olía, sentía, percibía de una forma abismal diferentes sucesos dentro de la intuición, la percepción y la clarividencia y la claraudiencia. Poco a poco esos sucesos, como tiempos atrás, ¿no es cierto?, se veían como aspectos anormales o sucesos de problemas neurológicos, entonces los fui aplacando de alguna otra manera. Mi mamá me fue acompañando dentro de la rama de la metafísica, ya que Connie Méndez fue una gran aliada dentro de Metafísica 4 en 1 y un montón de procesos espirituales de los cuales mi madre me acompañó, ¿sí? Y personas también que veían diferentes aspectos en mí que no eran normales en el sentido de una niña común, sino que al contrario, todo eso me llevó prácticamente, por un lado, a aplacar muchos de mis dones y que después, poco a poco, los fui recuperando desde otras maneras. Veía a los seres trascendidos, netamente físicos, ya los veía natural y claro, para mí pensaba que todas las personas veían igual que yo, sentían igual que yo. No era así en absoluto. Fue así que luego, como fui creciendo, pasé mi niñez, mi adolescencia, pasé, digamos, una especie de diferentes circunstancias de sentirme totalmente extraña y luego, reuniéndome con diferentes personas, fui captando aspectos primordiales de ir recuperando lo que yo soy. Y de ahí poder ayudar a las personas, solicitar a las personas todo tipo, digamos, de procesos para poder colaborar en todo tipo de sanación en esta existencia. Gracias, María. Gracias, claro. Entonces, dado que has experimentado pues todos estos episodios cercanos a la muerte, ¿cómo ha influido eso en tu comprensión de la vida y la Mm. muerte? Bueno, hablar de la vida, de la muerte, lo he venido comprendiendo como que son estados de conciencia. No existe la vida, no existe la muerte. Son estados de comprensión en esta existencia, ya que se relaciona a la materia, a lo que tocamos, tenemos, comprendemos, inventamos, ¿sí? Desde lo esencial que es el éter, la respiración y todo lo que nos rodea, que existe, alguien en algún momento lo pensó. Entonces le empezamos a poner el título, nombres, palabras que nos empiezan, digamos, como a diagnosticar o entender todo lo que nos rodea en el mundo, pero en sí, cada palabra también nos limita.
Es cierto que nos lleva a un orden totalmente, pero nos identificamos. Y en esa identidad también perdemos nuestra propia identidad, como el ser humano que somos. Y allí lo que hacemos en esta tierra. Hablar de muerte prácticamente no existe porque somos nosotros seres infinitos. Estar en un estado de plenitud cuando trascendemos es no quedarnos en la emoción del miedo, de que quién estoy dejando, quién dejó atrás, quién me va a extrañar, quién me va a necesitar. No, son solamente residuos en lo que hemos aprendido aquí en esta vida y son también espacios que nos llevan a comprender esta maravillosa existencia. Vivir en sí es algo exquisito, es maravilloso. Y trascender también lo es también planos de existencia, son diferentes dimensiones que también lo explica la física cuántica. Poco a poco se ha ido integrando la física cuántica para entender de todos los sucesos de personas que han ido a la muerte, que han vuelto en una forma de decir y que han vuelto para dar diferentes experiencias, que es un plano de paz y de amor, es una frecuencia de la más elevada, ¿sí? Que obviamente cada uno tiene su tiempo. No los invito a que lo realicen, por supuesto. Cada uno tiene su propia experiencia y ahí luego que toque la experiencia de acuerdo al plan del alma, ahí van a poder comprenderme desde ese estado que he pasado totalmente. Gracias, María. Pero siempre cuando se habla el tema de la muerte o cualquier cosa en este sentido, las personas tienen mucho miedo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Bueno, es que es algo que se nos ha incrustado el tema de la palabra enfermedad, ¿no? Si te enfermas, te lleva a la muerte o la incertidumbre, que es la muerte, y eso es como que es lo peor que te puede pasar. Pero ¿cómo? O sea, si la palabra enfermedad, etimológicamente hablando, significa iluminación, despertar, es allí donde está ese proceso. ¿De qué tenemos que despertar? Si una enfermedad nos está indicando algo, por ejemplo, una diabetes nos está indicando del azúcar, ¿sí? El azúcar, ¿qué dulzura ha faltado en tu vida que tu cuerpo manifieste una diabetes para manifestar justamente un proceso a sanar, ¿sí? Algo a no repetir? ¿O de quién lo estoy llevando? Si la abuelita, siempre pongo este ejemplo, si la abuelita tenía diabetes, tal vez le faltó dulzura en su vida, ¿sí? O de ahí la herencia, ¿no? La herencia de que la abuela tenía diabetes, la madre tenía diabetes, la hija también. Es que, ¿qué heredamos en estos patrones repetitivos? En esta nueva era nos convoca, nos invita a que ya no hay repeticiones, no deben haber repeticiones y es necesario pensar allí, porque ya no hay tiempo. Este es un espacio en el que estamos viviendo. O sea, el tiempo es un orden que nos lleva a la materia, nos lleva a crear, a mantener un orden de una cita, una convocatoria, un mes, etcétera, pero en realidad nosotros nos creamos y manifestamos fuera del tiempo, ¿sí? Entonces, hablar de la muerte está muy relacionado al miedo y es en realidad un egregor, como le dicen los chamanes, es un egregor que se ha creado como un pensamiento parásito del cual ya se manifiesta como un show en esta vida. Entonces, ¿por qué mantener ese show como antiguamente? Un coliseo que nos mantenían entre panes y uvas entretenidos permanentemente. No, hay que pensar que el miedo existe, claro que sí, pero que vivamos en el miedo comprando un ticket en ese show permanentemente, no, por favor. Hay que empezar a vibrar en la gratitud, en el auto perdón, librarnos de la culpa y el castigo que siempre han sido los pensamientos venenos de todos estos tiempos. Entonces, de ahí poder creer en uno mismo es sumamente importante. La tarea de introspección es lo que está faltando hoy en día. Nos valemos demasiado en las compras, en lo que hay que tener, en que si hay un carro hay que tener dos más, en una casa y dos más y lo que sea. Pues, ¿y mi interior para cuándo?
Eso es lo que está faltando hoy en día. Es ahí donde se provoca esa falta, digamos, de interés, esa falta de querer, esa falta de amor. Y ahí en realidad vivimos más muertos que vivos. Entonces, ¿cuál es el sentido de la muerte y cuál es el sentido de la vida en esta vida o en esta existencia? Es en este espacio maravilloso que tenemos que darnos cuenta que al hacer un poquito de tarea interior o mucha tarea interior, es como podemos sanar o liberarnos de todos estos grandes procesos que pasamos. A veces nos encerramos en que estamos en un bloqueo de pareja, bloqueo de familias, bloqueo. Lo podemos traer a nivel familiar, a nivel ancestral, de vidas pasadas también. Y pero ¿cómo lo soluciono? Necesito a alguien, necesito una guía. Somos maestros y alumnos a la vez. Tenemos que comprender siempre eso, porque si no siempre convocamos y maltratamos al ego, pobre las emociones. ¿Por qué? Mm. No, 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 todo es válido, porque si aquí tenemos emociones, sentimientos, sensaciones, todo vale. Claro, pero a veces lo que falta un poco es información, ¿no? Estas personas, conciencia, tomar conciencia de que todo eso que estamos viviendo en este momento es adecuado para avanzar, ¿no? Si tomamos conciencia de esta situación, esto se soluciona y podemos continuar. Totalmente, incluso hasta hablar en la alimentación. Cuando yo ayudo a las personas, a los pacientes que llegan a mí, podemos hablar desde todos los aspectos, desde la parte ancestral, el árbol genealógico, desde la parte interna, la infancia, la relación con mamá, con papá, ¿sí? Desde vidas pasadas también, qué es lo que nos llevan todos estos aspectos y en el plano astral que involucra todo. ¿Sí? Es tan importante ver cada uno de los aspectos y en dónde está ese punto de bloqueo en donde podemos desbloquear para tener una vida más fácil, para tener un pasar más rico en toda esta existencia, que no tiene que ver con la energía del tenerlo todo, sino que el todo esté dentro de mí. Y ahí ver todo con más facilidad y les aseguro que funciona porque puede pasar todo un gran caos en el mundo, inconvenientes de toda índole, pero si estoy bien o me preocupo, o sea, o me ocupo estar bien desde adentro, pues ahí está todo. Y les aseguro que funciona. Cada persona que ha llegado a mí, hemos podido buscar todas este tipos de alternativas y sanar en base de transformar el dolor en herramienta de quitarnos el sufrimiento, verlo con total respeto, pero que se puede lograr, que puede haber trascendencia, claro que sí. Todo, todo es válido. Así es. Cecilia, ¿podrías compartir alguna experiencia específica de conexión entre lo invisible y el espacio divino que haya dejado una huella profunda en ti? Bien, miren, casi siempre salgo al astral y si no estoy en el astral, viajo prácticamente, me desdoblo buscando soluciones para todo este mundo, ¿sí? Todo este plano maravilloso que es la Tierra. Me considero ser humano, por supuesto, porque estoy aquí, pero poderlo hablar desde una existencia amplia, desde lo astral, desde lo em, perfecto que es esta conciencia, en decir que todo lo que existe es como si fuera una gran conciencia, como un mar, y nosotros somos una gotita de todo ello. ¿Sí? Desde pequeña que he tenido estas experiencias cercanas a la muerte y muchas otras experiencias existenciales de haber podido regenerar mi cuerpo ante diferentes tipos de cirugías, procesos y accidentes, ¿sí? Todo ha llevado justamente comprensión en mí. ¿Y por qué me han pasado estas cosas? Y porque he tenido que pasar procesos humanos
¿sí? Para que eso me lleve a comprender a la otra persona. Siempre. He tenido uno muy reciente, por ejemplo, en el año pasado, en diciembre del año pasado, tuve una cirugía y ahí, mientras estaba en anestesia o estaba anestesiada totalmente, me llevaron a un plano maravilloso. Me encontré con muchos maestros enormes en donde me dijeron, te hemos recuperado. Sé que a veces pasar por estos procesos, desviarnos tal vez del camino, desviarnos de algunas tareas que tenemos en conmemoración, nos lleva también a reconectarnos y a vivir experiencias totalmente desde allí. Reconectarme con maestros ascendidos, ¿sí? Como el maestro Jesús también, o como así le llamamos aquí. Pero de ahí en más, encontrar todo tipo de significado en todo nivel de conciencia es poder transmitir, o mejor dicho, involucrar la información que se traslada de todo plano existencial a todo lo que yo le puedo trasladar a ustedes y dar información en base a una interpretación, no canalización. La canalización no es conmigo, es buscar la interpretación o la decodificación para informarle a las personas que necesitan, ya sea desde el lado de la mediunidad, en mensajes maravillosos, o desde el lado también de la salud de la persona y aspectos personales que lo llevan con todo, ¿sí? Bien. Desde ahí les puedo informar. Entonces, ¿cómo integras tus dones para facilitar la sanación en los demás y guiarles en su propio viaje espiritual? Bien, cuando la persona llega a mí, los pongo como una práctica que yo realizo. Cuando la persona llega a mí, yo le hago una especie de entrevista, le tomo datos del nombre, fecha de nacimiento, con quién vive. Ejemplos sencillos siempre con los nombres. No trato de no pedir más datos, por supuesto, como apellidos, etcétera. Ahí realizo un escaneo a la persona, la voy leyendo y de ahí voy trabajando qué es lo que le aqueja en el momento, porque hay circunstancias o bloqueos que la persona está sufriendo en este momento, tal vez un bloqueo laboral. Entonces empezamos a trabajar el bloqueo laboral y de ahí me voy adentrando, ¿sí? Y vamos trabajando que tal vez ese bloqueo laboral viene desde algún ancestro o viene de papá, de mamá, o viene de vida pasada o desde la infancia del vientre materno. Y eso también convoca a veces esos bloqueos a alguna enfermedad que lleva a alguna enfermedad personal. Como a veces la energía en un estado de inconsciencia convoca a un estado en donde el cuerpo manifiesta algo. Y es impresionante cómo poco a poco puedo ayudar y colaborar con la medicina natural también. Hay personas que han llegado a mí con dolencias en donde han tenido enfermedades o dolores que no lo han sabido decir desde el lado de la medicina y que tal vez hemos logrado descubrir en una vida pasada esa sanación que requería. Me tocó el ejemplo de una persona que sentía un dolor punzante en su espalda. Había viajado incluso hasta en 3 países, en diferentes médicos, porque no lograban detectar qué era lo que tenía. Llegó a mí, hicimos un viaje astral, recuperamos diferentes informaciones y logró detectar que en su vida pasada su marido actual la había asesinado con una espada en la espalda, en varias vidas. Y su propio esposo en esta vida tenían una relación maravillosa, pero ella al cumplir cierta edad, cierta etapa, recordaba su cuerpo en una memoria álmica lo que le había sucedido. Viendo eso y haciéndolo consciente, logró, digamos, liberar esa información y se sanó. Otra señora también, ella empezó a tener dolores en sus rodillas.
pero en la parte interna de la rodilla. Entonces le digo, ¿qué pasó en tu infancia? ¿Cómo era el colegio, la escuela donde fuiste? Ay, me dice, yo recuerdo haberme quedado en shock. ¿Cómo? Dice, los maestros en ese entonces, los maestros te daban como una especie de latigazo detrás de las rodillas. Y yo ver, me dice ella, ver a mis compañeros, a mis amigos, cómo los hacían doblegar con ese tratamiento, o sea, con ese trato. Y ella logró desde ahí hacerlo consciente y liberar sus dolores de rodillas. Y así, bueno, muchos ejemplos que les puedo ir dando, que son muchísimos ejemplos, pero válidos y maravillosos. Es así, digamos, hablo en un aspecto amplio, logrando encontrar cada raíz o cada aspecto primordial para poder ayudar a las personas en sí. Claro, porque con esta búsqueda, con encontrar el para qué, ¿no? De todo eso, lo sana. Exacto. Haciéndolo inconsciente, digamos, de una manera consciente y trabajándolo, ¿sí? Trabajándolo con una parte, digamos, de reprogramación o desprogramación mental, porque cuántas veces nos cargamos de diferentes palabras, conceptos, limitaciones y definiciones que justamente nos limitan y decimos, ah, yo soy así. No, podemos cambiarlo. Me gusta muchísimo utilizar la palabra gratitud, autoperdón, amor propio, y pero tengo que aprendérmelo. Para poder aprender algo, siempre le digo a mis pacientes, necesitamos 21 días a nivel pedagógico cognitivo para aprendernos algo para toda la vida. Y pero si te has aprendido un automaltrato por más de 21 días, ya te lo sabes de memoria y te lo sabes para toda la vida. Para desprogramar eso, entonces requieres una nueva programación o un nuevo concepto de un buen trato hacia ti misma, hacia ti mismo, un buen trato de amor y respeto hacia ti. Y eso conlleva hacer diferentes tareas. Yo asigno tareas, ¿sí? Tareas que llevan justamente al reconectar al niño interior y a un concepto primordial desde allí, a un concepto de amor tan bonito, tan regenerativo que se logra. He visto milagros maravillosos en las personas y que sí se puede salir adelante, sí, totalmente. Han llegado tantas personas a mí que le he podido dar y brindar todos estos aspectos en sanación, en la reconexión a uno mismo, en la identidad a uno mismo. Y de ahí poder salir adelante es primordial, porque no lo hacemos por nosotros mismos, sino para todos los que nos rodean, en nuestro linaje, en nuestra descendencia, en que en toda tarea que hacemos para nosotros mismos, también lo hacemos para los que siguen después de nosotros, nuestros hijos, nietos y así sucesivamente. Les aseguro que funciona cuando uno se hace cargo de sí mismo, podemos salir adelante constantemente. Y ahí está la clave. Sí. ¿Qué consejos daría a quienes buscan comprender y potenciar sus propios dones espirituales? Bueno, primordialmente estar en estado presente con el uso de los sentidos. La práctica, la meditación, la conexión con la madre naturaleza, ¿sí? Con todo, ya sea con todo animalito, insecto que camine, todo es una conexión y es una información para nosotros mismos. Poder potenciar los dones o desarrollarlos va también ligado a nuestra intuición y percepción, como les digo, en estado presente, y dejarse llevar ahí con lo que resuena nuestro espíritu, ¿sí? ¿Y de qué correrse del miedo? ¿Por qué? Porque hoy en día que estamos en una era de muchos temores, de muchos miedos y de personas que se hacen llamar profetas también, ya lo dijo Cristo,
la era de los falsos profetas, sin juzgar a nada ni a nadie. Pero si hay una persona que me dice, mira, cómprame esto porque si no se te va a ir la energía, pues sepan que por ahí no va. Si es algo que les inculca el miedo, por favor, por ahí no va. No voy a dar nombres en absoluto, sépanlo, véanlo ustedes mismos. A veces me llaman, me preguntan, me dicen, Ceci, ¿podré hacer este curso, este taller? ¿Podré? Mira, si lo sientes en tu corazón, prueba la experiencia. Y ahí en la experiencia, dentro de la propia humildad, es en donde se desarrolla todo lo que hemos venido a hacer. Fíjense en lo que les sale fácil y ahí está la tarea. Claro, este es algo importante, ¿no? El sentir si realmente algo es para nosotros. Pero hay muchas veces también viene la duda, ¿no? De a veces vemos cosas tan bonitas, pero luego una vez que ahondamos un poquito, no es lo que pensábamos. Exacto. Pero ahí, miren, yo les doy un ejemplo, un caso que me tocó a mí. Fui a una charla en donde yo misma me decía, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué sucede aquí? No me hallaba en ese lugar. Hasta que dije, no, tengo que observar qué sucede aquí. Era que entendía, o sea, entendía lo que ocurría, ya sabía lo que ocurría, pero la experiencia me mandó a ver otra cosa más. Me mandó a ver que habían personas que se arrodillaban a llorar, habían personas que atendían ese lugar y que no sabían de qué era. Entonces me mezclaron en la humildad. Remarco esa palabra, esa tarea, esa acción, ese verbo. La humildad de que los demás también tienen su tiempo, su proceso, su etapa. Entonces, respetarse desde ahí, respetar a los demás, es la forma, es la mejor manera de que podamos seguir conviviendo los unos con los otros. Cuando hay una indiferencia, cuando hay demasiado fanatismo, cuando hay rivalidad, ¿y qué vamos a hacer ahí? Nada, solamente marcar una gran brecha. Entonces, mantenernos en la humildad, respetándonos los unos con los otros, es justamente mezclarnos con la frecuencia más alta, la del amor, la de la, digamos, la compasión por el otro y por uno mismo. ¿Sí? Eso es lo válido, cielo. Sí, así debería de ser, ¿no? Pero muchas veces el miedo o para estar en el mismo nivel que otros, a veces pasamos por encima de cosas que no nos parece tan bien, pero bueno, como está a la vista de todos y a la mayoría le parece bien, pues también vamos a ello. Claro, es que el miedo, digamos, es un egregor, como le dicen los chamanes, pero es que ya forma parte del colectivo humano. El miedo es algo que nos consume, pero si yo veo que el miedo es un gran show y todo el tiempo le estoy comprando los tickets para ir a verlo, ¿qué hago? Desperdicio mi energía, que ese show se quiebre. Obviamente que se reinventa. Entonces es como un gran artista, le digo a mis pacientes, digo, el show del miedo es como un gran artista. Si nadie le compra los tickets para ir a verlo, se le terminó, pero seguimos comprando esos tickets. Pero ¿y qué tal si nos guardamos esos tickets y nosotros nos reinventamos nuestro propio arte, ser nosotros nuestro propio artista? Corrernos de todos los lugares donde nos incitan, nos invitan, nos someten al miedo de que va a pasar tal cosa, de que va a ocurrir tal otra, de que, bueno, la tierra misma es un ser vivo que se mueve, pero si yo tengo fe en mí y tengo fe en esta percepción, en esta intuición que puedo ir puliendo poco a poco, es lo que me va a conducir y conectar y reconectar a toda mi divinidad. Y toda mi divinidad la que va a indicarme por qué camino a ir. Porque hay algo seguro, ¿sí?
la divinidad te va a indicar los lugares en donde debes estar. En cambio, lo que es, digamos, dentro de la maldad y el miedo, te va a someter a las frecuencias más bajas y te van a comer desde ahí, o sea, comen tu energía desde allí y someten en un sentido, digamos, de justamente de sometimiento, de estar nublados permanentemente, de no ver claridad. Y no se trata de eso. Se trata de que hay que entender o desdoblar el mensaje, que no va en un palabrerío ni nada de eso, sino que es la sutileza del mensaje. Bien, estupendo. Cecilia, ¿cómo abordas la espiritualidad desde una perspectiva de unidad y conexión con el todo en tu práctica como médica intuitiva? Bueno, miren, cuando llega una persona a mí em, en un estado de salud o prácticamente yo le voy leyendo qué es lo que se tiene que ir cuidando, porque si se está trabajando, por ejemplo, la sanación con papá, viene una paciente y me pregunta, me hablamos o trabajamos la sanación con el padre, ¿sí? Entonces eso tiene mucho que ver dentro de la biodecodificación con el aire, con la respiración. Entonces debemos cuidar nuestros pulmones, nuestra garganta, nuestro tracto respiratorio. ¿Es algo que yo le puedo ir adelantando, sí? ¿O es algo que la paciente ya viene o el paciente ya viene y me dice, Ceci, permanentemente estoy con problemas respiratorios, tengo problemas de asmas o lo que sea? Ahí se trabaja justamente la sanación con papá y con la conciencia universal o Dios Padre, ¿sí? Librando y respetando todo tipo de religión, por supuesto. Sí, ahí soy totalmente respetuosa en todo eso. Pero es ahí donde se trata el tema. O también el tema de la alimentación o el dinero. La alimentación y el dinero se relaciona con mamá y con la madre naturaleza. Entonces, si estoy desconectada o tengo que trabajar muchos aspectos en relación a mi madre, tengo que ver la alimentación y el dinero. ¿Por dónde va eso? Es todo energía. Trabajando la energía y sanando la energía, reubicándola, ahí es en donde podemos ir trascendiendo todo tipo de sanación. Es un poco amplio, digamos, lo que estoy diciendo, pero se puede lograr totalmente. Bien. ¿Cómo manejas la responsabilidad que conlleva ser un puente entre lo visible e invisible en la vida de las personas que buscan tu orientación? Bien, miren, cada persona que llega a mí, sé que está abierta, dispuesta a que sea el canal o el puente o la interpretación y el camino a su sanación, ¿sí? Obviamente hay personas que en una sola consulta directamente pueden solucionar lo que les está sucediendo. Hay personas que están conmigo hace más de 2 o 3 años y que lo toman como una especie de terapia. Y así sucesivamente, cómo va requiriendo el alma, el espíritu y esta conexión con cada uno. Y que yo les pueda brindar momento a momento. A veces me dicen, Ceci, ¿por qué no escribes? Es que no lo siento porque esto permanentemente está en movimiento. Tengo mis escritos, poemas, recitos, como sea, pero esto está permanentemente en cambio, porque uno va cambiando, uno es como que se va reactualizando como un ordenador. Necesitamos incorporar nuevos programas, nuevos sistemas, otro tipo de velocidades, otro tipo de Wi-Fi. Y sí, entonces lo que va requiriendo la persona es como que también me voy conectando con todo este plano existencial y todos los planos existenciales. Es que sucede, lo que nosotros vemos aquí es como que es lo único que existe. No, existe un plano astral maravilloso, existe un cosmos que nos rodea
Existe una tierra maravillosa intraterrena también. Nuestros astros también nos hablan. Y así cada ser en un estado de conciencia mágico y totalmente elevado nos acompaña. Pues el ser humano tiene una frecuencia que va junto con la frecuencia de la Madre Tierra y la Madre Tierra se está acelerando cada vez más. Nos está invitando, nos está convocando a que tenemos que elevar la frecuencia. ¿Y cómo la elevamos? Haciendo una tarea de introspección, como les decía, una sanación con todo lo que nos rodea, tratando de entender poco a poco. Hay muchas películas que también mencionan ahí tareas espirituales o aspectos espirituales fuertísimos dentro de la ciencia ficción, dentro de las tareas, ¿no? Mm. Pero bueno, todo esto conlleva justamente a una gran magia que somos nosotros, este gran milagro de vida y existencia. Los convoco, los invito, por favor, a que eleven su frecuencia en un estado de sanación constante. Pero sí, esta tarea en conexión es maravillosa. Lo amo con todo mi ser, o sea, es un estado de amor que va más allá del decir te amo, va más allá del decir es amor, o sea, es enorme, es respirable, es mágico. Es cierto que a veces tenemos cortas las palabras dentro de toda esta teoría espiritual. Nos han cortado, nos han acortado todo eso justamente para limitarnos, pero se siente totalmente. Y eso es lo fundamental. Así es. La verdad que sí, que hay veces sentimos, pero no sabemos poner palabras, ¿no? A eso porque es tan fuerte y tan sencillo a la vez que no se puede explicar. Exacto, exacto. Cecilia, ¿cómo equilibras tu conexión espiritual con el mundo cotidiano y las demandas de la vida diaria? Uf, es a veces bastante difícil. Me considero muy ermitaña, ¿sí? Porque dentro de tener una hipersensibilidad ante muchos aspectos, percibo a las personas, percibo a lo que no son personas, percibo y huelo también, le siento el olor, hasta los pensamientos, los malos pensamientos de la gente. Entonces a veces sí, me es difícil estar en conglomeraciones, en lugares que hayan muchas personas. eh, Percibo demasiado, entonces a veces me considero, como les digo, una ermitaña. Trabajo aquí desde casa, trabajo muchos aspectos desde el área virtual, ¿sí? Pero se puede llegar, puedo, digamos, desdoblarme y tener esa sensibilidad con las demás personas que requieren una sanación en todo aspecto y en todo ámbito. Es difícil la conexión con los demás, pero obviamente lo puedo hacer, se logra, porque necesito también estar en la tierra, necesito poner los pies en la tierra, como dice el dicho. Pero más allá de eso, la conexión a todo plano sutil me es muy fácil, lo he hecho siempre. Sí, a veces, como les decía, parece de ciencia ficción, pero es real, o sea, es real lo que siento, lo que percibo, lo que obtengo, desde simbologías también que se requieren para las personas en sanación, desde aspectos primordiales, que eso lo llevo a este presente, ¿sí? Porque prácticamente puedo estar en diferentes estadios y en diferentes dimensiones y no sé cómo explicarlo sencillamente, me sale fácil, ¿sí? Parece, como les decía, algo raro, pero bien, he venido a hacer esto, he venido a colaborar como a ser voluntaria. No me considero un ángel, hay personas que me dicen, eres mi ángel en salvación. No, no, Leo, lo hago directamente desde el amor, esa entrega maravillosa del amor, ¿sí? La gratitud que si estoy siendo aquí madre, voluntaria, esposa, hija, etcétera, es directamente buscar esa reciprocidad y entender y entenderlos
y apoyar totalmente en una forma de crecimiento en frecuencia, crecimiento en totalidad, de que podemos estar cada vez más, como le dicen ahora, a la tercera dimensión, quinta dimensión. Bueno, la Tierra ya está en sexta, séptima dimensión y tenemos que acompañarla. Es una frecuencia que debe ir prácticamente a la paz. Y eso todo se vale, totalmente, libres de apegos, libres de egos, pero a la vez integrándolo como un aprendizaje. Es como cuando pasamos por la escuela primaria, tenemos que aprender primero, segundo, tercer grado. La escuela de la vida también, totalmente, tenemos que integrar, no descartar. A veces decimos, quiero olvidar mi pasado, quiero olvidar, no, 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 es integrarlo desde el aspecto del amor propio y autoperdón. Porque si hemos elegido una experiencia dolorosa, sufriente, como sea, es porque el alma necesitó pasar por allí. El alma no entiende, nuestro estado de conciencia en el lado del alma, no entiende qué es lo bueno, qué es lo malo. Integra lo bueno, integra lo malo. Pues porque si no tenemos que repetir, ¿sí? ¿Cuántas veces decimos o nos pasan personas que me dicen, y me separé, ahora tengo otra pareja y otra vez me vuelvo a separar, otra vez tengo una pareja y me vuelvo, ¿qué sucede? Se terminaron los bucles repetitivos, se terminaron las enfermedades repetitivas. Estamos en una era, en una nueva era, en donde este hermoso espacio está manifestando lo nuevo. Y a veces me dicen, pero hay un caos enorme, el tema de la economía, la educación, la política. Pues sí, pertenece a la tercera dimensión, estamos allí y estamos trascendiéndolo. Por eso tiene que haber un caos que es como digo, como si estuviéramos dentro de una gran ola y esa ola nos está removiendo para todos lados, pero una vez que salimos, viene otra ola, pero ya la sabemos pasar. Y es ahí el primer paso, la salida como lo decía Jung, la salida hacia adentro. No hay otra manera. Mm, Es ese amor propio y esa paciencia con uno mismo. ¿Nos puede decir cómo podemos entrar en contacto contigo, Cecilia, las personas que quieran una consulta contigo, que quiera hablar, que quiera saber más de ti? Bueno, miren, ténganme paciencia, escríbanme sí o sí al WhatsApp. Puedo tener por Facebook o Instagram como Cecilia Chiarpotti, simplemente mi nombre. Y si no, a mi WhatsApp está el link, que pueden escribirme en el link y ahí aparece mi número de WhatsApp. Y ténganme paciencia que a veces se me suman muchos WhatsApp, pero voy respondiendo totalmente, ¿sí? De ahí podemos fijar una fecha, una cita. Yo estoy de lunes a sábado, ¿sí? Atendiendo personas y realizamos la sesión en ese intercambio maravilloso y ahí podemos trabajar lo que se requiera y lo que necesite cada persona. Lo que más requiero es que me escriban al WhatsApp, que es más fácil para mí, porque a veces se me pasan el tema de las instancias, digamos, digamos, Facebook o Instagram, pero estoy ahí más que nada, así que me contactan y yo les voy contestando con mucho gusto. Vale. ¿Puedes dejar tu número de teléfono? Sí, es más 54 9 261 69 12 847. Estupendo. Ahora lo ponemos en, en Zoom para que las personas lo puedan apuntar si quieren. Gracias. Estupendo. Cecilia, ¿cuál es tu visión sobre el propósito de tu presencia en el mundo y cómo contribuyes al bienestar de los demás a través de tus dones? Uf, qué bonita pregunta y una responsabilidad bastante amplia. Bueno, mi principal tarea es entregar con amor y respeto, muchísimo respeto a cada ser humano existencial. A los animalitos también, porque trabajo a veces con los animalitos, me piden consulta las personas
con sus mascotas, que le ayude o les ayude a trascender o tratar de conectar con ellos. Pero justamente también la lectura con la madre tierra y la madre naturaleza dentro de un plan divino, ¿sí? Dentro de mis visiones, mi vivencia, en todo lo que estamos viviendo y poder colaborar desde un aspecto respetuoso, sin miedo, convocando a todo ser elevado, convocando a cada persona que también sé que puede colaborar en la asistencia de todo nuestro hermoso planeta. Mi tarea primordial es hacerle entender cuál es o cómo es el amor propio, buscar esa identidad con uno mismo, esa sanación o lo que necesita el alma para entender a qué hemos venido, incluso hasta entender una enfermedad que nos convoca o que la hemos llamado, ¿sí? Para poder entender, digamos, poder integrar el conocimiento, ¿sí? De la gratitud, el autoperdón y el amor, es la más alta frecuencia que existe. Entonces, esta gran tarea que les puedo ofrecer dentro de un amplio espectro, digamos, una forma así de decir, les puedo ayudar y colaborar para toda existencia, para nosotros mismos, para el desarrollo de nuestra vida, para nuestros hijos, nuestra descendencia, para sanar no solamente el árbol genealógico, porque también tenemos que ver que tenemos que ser voluntarios de nosotros mismos, esa voluntad de salvarnos a nosotros mismos. A veces nos hacemos cargo de tantas cosas, pero es necesario hacernos cargo primero de nosotros. Y ahí está la gran obra, la gran tarea de esta etapa maravillosa de la cual estamos viviendo. Gracias, María. Gracias. Cecilia, dada tu conexión con lo invisible, ¿cómo manejas la interpretación y comunicación de experiencias espirituales que pueden ser difíciles de comprender para quienes no comparten tu perspectiva? Bien, simplemente con el respeto, ¿sí? Porque eso yo le llamo como niveles de frecuencia. Es como si hay personas que están en una frecuencia de AM y otros estamos en FM y así sucesivamente. Directamente cuando no se puede interpretar o no se puede dar a entender, suelto y confío directamente desde esa perspectiva, porque las personas a veces tienen un cierto nivel de conciencia. ¿Sí? ¿Se escucha? Perdón. Sí, sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Entonces, todos nosotros tenemos niveles digamos, de frecuencia y nivel de conciencia, que es lo que le llamamos tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. Pero eso también va de acuerdo a cómo queremos estar aquí. Hay personas que vienen directamente a pasar la vida, crecer, estudiar, trabajar, jubilarse y retirarse y ya está. Pero hay la mayoría de las otras personas que inician este camino que le llaman el despertar, que le llaman la espiritualidad o como sea, inician un camino de introspección y de salida evolutiva constantemente, porque es ahí donde después, cuando trascendemos de estas etapas, es cuando nos reconectamos a los planos divinos existenciales. Entonces sí, a veces em, frecuento obviamente personas que no van a resonar conmigo y simplemente los respeto, ¿sí? Simplemente el respeto es como nos lleva o nos conlleva a estar conviviendo los unos con los otros. Y ya, eso es suficiente desde esta perspectiva. Bien. Si te parece, vamos a abrir los micros para las personas que quieran hacerte preguntas. Con mucho gusto, sí, 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 por supuesto. ¿Hay algún evento o experiencia espiritual transformadora en particular que haya marcado un hito significativo en tu camino como sanadora ancestral? Uf, son varias. Una les conté recién el año pasado que tuve una cirugía y la verdad que me conecté con maestros maravillosos. Después, en diferentes etapas de la vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando tuve a mi primer hijo, ¿sí? Y en un momento que yo estaba con él, el pequeñito,
la luz de mi habitación empezó, o sea, la luz del foco, de la luz eléctrica empezó a iluminarse, empezó a crecer cada vez más, empezó a, digamos, a emanar más radiación y así fue que eh, me empezó a llegar más información a la misma, ¿sí? Otra experiencia que les puedo contar en un viaje astral en donde fui a encontrarme con el origen de mi alma, en verme justamente en un planeta o en un sistema dentro de Andrómeda y de ahí ver que ese lugar muy parecido a la Madre Tierra fue destruido en cierta forma y quedé como única sobreviviente. Llegar hasta ahí y poder ver mis orígenes, ¿sí? El origen de mi alma, fue sumamente fuerte, fue muy, digamos, doloroso también, porque ahí me quedó la memoria justamente de ver cómo seres de diferentes circunstancias pueden llegar a destruir tantos aspectos maravillosos de la existencia. Ese lugar donde yo vivía, después de ahí y convertir como que mi alma convertirse en códigos, ¿sí? Esos códigos luego se fueron plasmando en todo lo que fue Andrómeda y Orión, pasando por diferentes infinidades de tiempos, espacios, hasta llegar aquí en la Tierra. Hacía mucho tiempo que no encarnaba, ¿sí? Siempre he estado trabajando desde los aspectos de las sanaciones en diferentes áreas, ¿sí? Dentro del chamanismo, una forma más, digamos, cotidiana de comunicar, y también dentro de lo que es esta etapa en la cual he venido a cumplir mi tarea como mamá y también mi tarea como ser en estado de sanación, ser en estado de poder brindar mis dones. Esa es una gran etapa que le puedo enseñar. Dentro de mis viajes astrales también he logrado ir y recuperar códigos, esos códigos plasmarlos por escrito, dibujarlos, pintarlos y incluso poder transmitírselo a más personas. Conozco un amigo que es neurólogo, un médico neurólogo, y él ha podido también con estos códigos, con estas simbologías, sanar a sus pacientes o tratar a sus pacientes. Entonces, ampliarnos en todos estos aspectos, involucrando todo tipo de sanación para ayudar a las personas, es sumamente importante, librándonos de cada, digamos, de cada área de limitación y poder incluir todo aspecto desde el lado del amor, como siempre les digo. Gracias, María. Es importante, sí. A ver por aquí si hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de conocerte, Cecilia. Me pareces una persona que, mira, que transmites una paz y una tranquilidad y eres como muy dulce. Me alegro de haber, bueno, siempre estoy en los talleres, casi siempre, ¿no? Me alegro de haber estado en este y de conocerte. Mira, te quería comentar una cosa. Una de las veces has comentado en una de las cosas que has hablado dices que eres un poco como te sientes ermitaña y todas esas cosas, pues mira, te comento, yo de un tiempo a esta parte me pasa que me apetece estar sola. Estoy a lo mejor un rato porque tengo que salir, tengo que estar relacionarme con la gente, pero estoy deseando volver a mi casa, estar sola y estar con mis cosas, escuchando mis libros y todo lo que estoy haciendo. ¿Sabes cómo te digo? Sí, cielo, muchísimas gracias por estar aquí y la verdad que es así. Nos estamos llamando a un estado de cuidado, es el cuidar nuestras energías, ¿sí? Y no lo veo mal, porque hay personas que dicen, pues no me nace de estar afuera, no me nace de estar con mucha gente, y es que es real, ¿sí? Estamos cuidando nuestra energía, y eso es porque has ido trabajando tu intuición y tu percepción, y está correcto. ¿Sí? O sea, no es que le estamos llamando, como nos dicen, un antisocial o que te Sí. separas del todo. No, 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 mi cielo.
sinceramente, cuida esa energía maravillosa que tienes, está correcto lo que estás haciendo, porque ¿qué sucede? Al estar plasmado con toda la frecuencia que sucede, llamémosle afuera, ¿sí? Nos desgastamos, es lo que yo decía, y estamos comprando el show o estamos comprando el ticket al show del miedo, de todo lo que sucede. Entonces, está correcto, es estar dentro de esta especie de cueva o dentro de este calorcito tan bonito que sea nuestro hogar, habitación, cocina, Sí, como sea, pero está bien lo que estás haciendo, corazón, así que te respeto, te honro por ello. Ese es el mejor mensaje que existe, porque es como que nuestros guías, maestros, seres ascendidos, nos están convocando justamente a esto, al estar en silencio, pero en presencia de nosotros mismos. A veces estamos en silencio, pero en ausencia, ¿no? ¿Cuántas veces ya lo hemos pasado? Eso ya lo reconoces en ti, estás en silencio y en presencia. ¿Qué mejor camino que es la más alta frecuencia, la gratitud y el amor, como digo? ¿Sí? Ese estado de conciencia elevado que ya vamos en quinta, sexta dimensión en camino con la Madre Tierra. Gracias, cariño, precioso tu exposición. muchas gracias a ti, Cecilia. Un amor. Gracias. Bien. Cecilia, quiero agradecerte por haber participado en nuestra entrevista hoy. ¿Hay algo más que te gustaría compartir antes de concluir nuestra entrevista? Simplemente gratitud. Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu casa, María. Es un honor. La verdad que le he pasado muy bonito. Hay mucho más por saber, por aprender y compartir. Y bueno, ojalá que tengamos un próximo encuentro, más preguntas, más respuestas. De eso se trata la vida, hacernos preguntas en este maravilloso espacio y de ahí dejar que todo lo demás fluya. Entiendan que son seres infinitos y esto es una hermosa infinitud. Y ahí en la gratitud, estoy en la gratitud y ahí con ustedes, ¿sí? Confíen, tengan fe, acuérdense en que la palabra fe significa confianza en uno mismo. Trabajen en ese hermoso corazón que ya es el eje del todo en esta existencia y eternamente agradecida. Gracias, María, gracias por todo. Gracias a ti, una vez más, por tu tiempo y a todos los demás. Gracias por acompañarnos siempre, por apoyarnos y estar ahí. Así que gracias y hasta luego.